Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 511, correspondiente al día 1 de agosto de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 9 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de una vecina de la ciudad de Formosa, Celeste, de 30 años, un vecino del Chorro, Pedro, de 50 años, una vecina de Pozo del Tigre, Nidia, de 38 años, una vecina de El Colorado, Isabel, de 55 años, un vecino de El Potrillo, Aurelio, de 40 años, un vecino de Ingeniero Juárez, Flavio, de 64 años, un vecino de Pirané, Carlos, de 55 años, una vecina de Laguna Yema, Marta, de 73 años, y una vecina de El Quebracho, Angelita, de 58 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 5.979 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 222 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa un índice de positividad del 3.7% en personas de entre 2 años y 96 años de edad. Estos casos positivos corresponden a Ciudad de Formosa, 64, Laguna Yema, 18, Ibarreta, 13. 12 casos en El Espinillo y El Colorado, Tatané, 10, Herradura, 7. 6 casos en Villa 213, Las Lomitas y El Potrillo. 5 casos en Misión Leixí, Palo Santo y Buenavista. 4 casos en General Mansilla, Pirané y El Quebracho. 5 casos en Laguna Blanca, General Güemes, Ingeniero Juárez. 2 casos se verificaron en Gran Guardia, Laguna Nainec y Fortín Lugones. Y 1 caso en La Primavera, Estanislao del Campo, Siete Palmas, General Belgrano, Portón Negro, Misión Tacagle, Colonia Pastoril, Comandante Fontana, Pozo del Mortero, Pozo del Tigre y Lote 8. Asimismo, se verificaron 7 ingresos de casos positivos desde otras jurisdicciones. 3 desde la provincia del Chaco, 2 desde la provincia de Córdoba, 1 desde Santa Fe y 1 desde la provincia de Tucumán. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 277 pacientes recuperados que corresponden a 33 localidades distintas de nuestra provincia. 4. Los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 57.855. Total de pacientes recuperados, 53.550. Casos activos, 3.193. Fallecimientos por coronavirus, 1.000
61. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 46. Cantidad de test realizados a la fecha, 888.868. Todo ello con una positividad acumulada del 6,51%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 495. Ingresos a la provincia, 790 vehículos y 1.656 personas. Control en la vía pública, 7.725 personas y 4.087 vehículos. Infracciones, 6 vehículos y 52 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 9. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la segunda dosis de las vacunas AstraZeneca y Covishield los residentes en la ciudad de Formosa que habían recibido la primera dosis de estas vacunas hace 6 semanas o más, contadas a partir de la fecha que figura en su certificado de vacunación. En el día de hoy están recibiendo la vacuna las personas recuperadas de COVID-19 residentes en las ciudades de Formosa y Clorinda, que hayan cumplido 21 días o más desde el diagnóstico positivo de la enfermedad. 7. Con provincianos. En la última semana epidemiológica se detectaron 1.720 casos nuevos a coronavirus en toda la provincia, que representan un 11% menos de casos con respecto a la semana anterior. Asimismo, en los últimos 7 días hemos dado de alta médica a 2.117 pacientes, pudiendo disminuir significativamente los casos activos de esta enfermedad. La reducción de la curva de casos diarios se empieza a reflejar en la cantidad de fallecimientos, ya que en la última semana hemos lamentado 33 fallecimientos por esta enfermedad en toda la provincia, que representa una reducción del 45% con respecto a la semana anterior. Esto nos demuestra que el esfuerzo que realizamos juntos como comunidad organizada vale la pena. Sigamos perseverando en este camino para seguir dejando atrás los momentos más difíciles de la pandemia. Más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 511 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Y para los formoseños y para las formoseñas, hoy es un día especial. No solo por ser domingo, Día de la Familia, y tener la presencia, como todos los domingos, de nuestra compañera de trabajo, la doctora Claudia Rodríguez, sino también porque a ello se suma que hoy es 1 de agosto. Y obviamente, como buenos formoseños y buenas formoseñas que somos, no podemos dejar nuestras tradiciones de lado. Por eso hoy fue caña con ruda. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto significa la tradición de nuestros valores. Esto también significa reivindicar nuestra identidad, multiétnica y pluricultural, variada, por cierto. Pero también es importante señalar de que hay alguien especial en cada una de nuestras familias que es la encargada de transmitir estos valores en los que nos formamos, estas tradiciones en las que nos formamos.
y es siempre la mamá. Esa es nuestra cultura. Por ello, como Domingo, que es una mamá, que también es una científica, que es una doctora en bioquímica, nos va a presentar el resultado de la semana epidemiológica. Con ustedes, la doctora Claudia Elizabeth Rodríguez. Doctora. Buenos días, muchas gracias. Vamos a contar la semana epidemiológica como se presentó. Tuvimos un descenso en la cantidad de casos nuevos confirmados, de 1.720 en total en la semana, contra 1.932 que tuvimos la semana anterior. Y el descenso marcado, como bien escuchábamos en el parte, de 31 fallecidos con respecto a la semana anterior que habíamos tenido 57. O sea, es un descenso marcado que venimos reflejando, ¿sí?, que va acompañando al descenso en la cantidad también de casos confirmados semanales. El total a la fecha de casos acumulados en la provincia desde el inicio de la pandemia es de 57.855 casos con 1.055 fallecidos en total. Recordamos siempre que en este año tuvimos 1.054 fallecidos y como podemos observar el aumento, aumentando el número de casos confirmados positivos, también iba acompañado del aumento de fallecidos a partir de la semana 18-19, pero como siempre digo, observemos las pendientes de la curva y podemos observar que la curva de fallecidos también ya se empezó a cambiar su dirección, su pendiente justamente, y esperamos que esto se vaya aplanando, ¿sí?, acompañando a la curva de contagios acumulados. El índice de positividad, que es otro índice, otro marcador o otro indicador que nos va marcando la conducta que va teniendo la infección en la provincia, vemos que también ha descendido al 4,1% y la semana pasada fue del 5%, con un promedio diario de hisopados de 5.884, ¿sí?, también un poco superior con respecto a la semana anterior. Los 1.720 casos nuevos que tuvimos, ¿cómo se distribuyeron? 1.198 corresponden a las ciudades del interior, exceptuando Clorinda, que tuvo 51 casos nuevos esta semana, y Formosa Capital con 471. Observamos que hay un descenso en la cantidad de positivos en la ciudad de Formosa y también en Clorinda. Recordamos, yo la semana pasada le decía a Clorinda que había aumentado la cantidad de casos, pero en general es la conducta que está teniendo la ciudad de Clorinda. Mientras tanto, todavía Formosa estamos disminuyendo la cantidad de casos nuevos semanales y eso es importante. Y con respecto al interior, también estamos observando ya un descenso en la cantidad de casos. Esos 1.198 casos positivos, esos 1.198 casos positivos que observamos en el interior se distribuyen de la manera que estamos viendo en el mapa por cada uno de los distritos sanitarios. En líneas generales podemos ver que sigue disminuyendo, ¿sí? En el gráfico podemos ver, por ahí no fue el descenso tan marcado como observamos en la semana anterior con respecto a la posterior, pero sí hay un descenso. En la mayoría de los distritos sanitarios, excepto el distrito 7, que fue donde se observó el aumento de casos. En el resto de los distritos, comparado con la semana anterior, en todos observamos una disminución o un mantenimiento, como en el caso del distrito 1 y 3 con respecto a la semana anterior. En el resto, en todos observamos disminución de casos nuevos. Con respecto a los fallecidos, tenemos en total 1.055. Esta semana tuvimos 31 fallecidos en total, 10 en la ciudad de Formosa, ninguno en la ciudad de Clorinda y 21 en las localidades del interior. Esos 1.055 fallecidos, en esta semana epidemiológica podemos observar claramente que el grupo más afectado es el de 60 a 69 años. Y hacia los costados, es decir, a los mayores de 70 y a los menores de 60,
En esta semana se vio mucho más evidenciado la mayor cantidad en los menores de 60 con respecto a los de 70, que veníamos observando similares porcentajes, o lo que nosotros decimos no es una diferencia estadísticamente significativa. Bueno, en esta semana los menores de 60 presentaron la mayor cantidad de casos con respecto a la semana anterior. Un promedio de 63 años, el 61% corresponde a los hombres, sigue siendo el género masculino, el sexo masculino los más fallecidos, el 39% las mujeres, una letalidad que se mantiene constante ya hace varias semanas del 1,8% y una tasa de mortalidad de 164 fallecidos cada 100.000 habitantes. Hubo un aumento muy pequeño, ¿sí? Eso también es otro indicador que nos va marcando la tendencia, ¿sí? Porque el aumento en la tasa de mortalidad no fue muy elevada como en semanas anteriores, ¿sí? Fue de 4 o 5 puntos aproximadamente. ¿Cómo se distribuyen esos fallecidos? Los totales, esos 1.055, si los distribuimos de acuerdo a Clorinda, Formosa y las localidades del interior. Bueno, en la ciudad de Clorinda no hubieron cambios, o sea, siempre tenemos el grupo de 60 a 69 años, los más afectados, con una distribución pareja hacia ambos lados. En la ciudad de Formosa, que serían las barras celestes, vemos que el grupo de 50 a 70 años son prácticamente iguales y hacia los mayores de 70 y los menores de 50 es prácticamente igual. Lo que sí estamos observando en las localidades del interior, que si bien los mayores de 60 son los más afectados, no aumentó en cantidad como si los menores de 60, que es lo que generalmente uno observa, ¿sí? A partir de los 60 es los más afectados, pero como el efecto de la vacunación ya empieza a ver su resultado, comienzan a aumentar los menores, ¿sí? Que son los que se van vacunando más tardíamente, ¿sí? Ese mismo patrón se repitió primero en la ciudad de Clorinda, luego en Formosa, y ahora estamos viendo ese mismo comportamiento en las localidades del interior provincial. Entonces, los 57.855 fallecidos que tenemos a la fecha, podemos decir en líneas generales que no hubo un aumento muy importante en todas las localidades, ¿sí? Ya vamos viendo que hay más localidades que no tienen casos activos, es decir, que no presentaron casos en esta semana epidemiológica. Los puntos negros son los fallecidos, y esto que está titilando justamente son aquellas localidades que, si bien en general en el distrito no observamos el aumento, pero sí son las localidades donde se observaron un aumento en la cantidad de casos. Principalmente en el oeste tenemos en la localidad del Potrillo, en Laguna Yema, en Ibarreta, en el norte en Tacaglé, en Misión Laicí y en Tatané, son las localidades donde se observaron un aumento en la cantidad de casos. Entonces, en estas localidades tenemos que ver cómo continúa desarrollándose la pandemia, ¿sí? Para estar atentos, justamente para ir tomando las medidas necesarias. Con respecto a la ciudad de Formosa, bueno, así quedamos la semana anterior, veíamos que había una dispersión en la cantidad de casos en cada uno de los barrios, y en esta semana epidemiológica vemos que no hay tanta dispersión y mayoritariamente tenemos los círculos más pequeños, es decir, barrios con poca cantidad de casos, de 1 a 5 casos, ¿sí? Y han disminuido también la cantidad de barrios afectados. Podemos decir que sigue siendo el barrio San Francisco, que lleva la mayor cantidad de casos acumulados, 1.010, seguidos por 984 casos de la República Argentina. Luego tenemos el barrio Centro, el San Francisco, la Nueva Formosa y el San Pedro, que son los que se ocupan siempre los primeros lugares. En general fue una semana epidemiológica buena, porque también estamos viendo la disminución de los fallecidos, ¿sí? Entonces, esto nos hace comprometernos más aún en mantener y cumplir las medidas de bioseguridad o de seguridad, que son justamente el uso del barbijo
usar el barbijo correctamente, que nos tape la nariz, la boca y que cubra, perdón, el mentón, ¿se escucha? El mentón, el distanciamiento social, el uso frecuente del alcohol en gel, ¿sí? Y esto lo remarco mucho ahora que se iniciaron las clases, se sabe que hay algunos alumnos que han dado positivo, entonces es muy importante que los alumnos mantengan estas medidas, principalmente el uso del barbijo, no compartir los utensilios como el vaso principalmente, que cada uno tenga su alcohol en gel, que cada uno tenga su barbijo, que se cuiden estas medidas para no estar justamente diseminar la infección a las otras burbujas o a los otros grupos etarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, siempre tan clara y tranquilizadora sus palabras, sus intervenciones. Nosotros somos una gran familia y como tal guardamos nuestras tradiciones, encontramos en el amor de la familia el respaldo necesario para afrontar cualquier tipo de adversidad y también tomamos los valores fundamentales que nos hacen personas, pero también nos hacen pueblo. Y compartimos como pueblo una casa común, que es este territorio, que es la provincia de Formosa. Y en este momento difícil de pandemia, que juntos, todos unidos, la estamos enfrentando para superarlas, todos unidos, es importante saber cómo están nuestros comprovincianos y comprovincianas que cursan la enfermedad en este momento. Con esta información sensible, valiosa, solicitada y necesaria, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas, feliz domingo en familia. Bueno, podemos decir hoy que hay 106 personas que están necesitando la terapia intensiva, hay 71 de ellos están con asistencia respiratoria mecánica, son de los pacientes que obviamente tienen peor pronóstico, pues tiene una alta posibilidad, entre el 50 y 80% de fallecer, obviamente causado por su misma afectación del mismo virus que produce una neumonía. Esa neumonía inflama el pulmón inflamado no permite que el oxígeno que está en el medio ambiente ingrese al cuerpo, entonces entra en una hipoxemia, que es el nombre científico, no hay oxígeno en la circulación y uno obviamente puede fallecer. También puede ser causas de otras patologías de base, ¿sí? Una enfermedad previa que obviamente por más que no tenga una hipoxemia grande o severa, se descompensa esta enfermedad de base, una cardiopatía y pueda fallecer. O sea, son distintas causas que puede llevar al fallecimiento. Y hoy es muy importante aclarar que se está llevando a cabo también en Formosa, en la ciudad, la vacunación de aquellas personas que por cierta causa no pudieron vacunarse, se pueden acercar hoy y se pueden vacunar. Y recordemos siempre, no es que hoy es el único y el último día que se va a llamar, se va a seguir llamando, por supuesto, obviamente se hace planificado, porque obviamente hay muchos lugares donde hay que vacunarse, hay mucha gente que va a concurrir, tiene que ser ordenado y planificado. Por eso se pone días determinados, en lugares determinados, para que no haya inconvenientes y problemas, para que obviamente la logística del transporte de las vacunas, etcétera, los registros, todo tiene que estar planificado y tiene que salir bien. Por eso se pone esta metodología. O sea, si hoy por otra causa tampoco se pudo vacunar o hubo otras segundas dosis que no se hayan podido vacunar, se va a ir llamando en el transcurso del tiempo, por eso hay que estar atento en las redes o en el parte, qué días puede ir. Recordemos que hoy es la primera dosis de aquellos que por ahí que tuvieron la infección, que siempre recalcamos, se achicó ahora los días, o sea, 21 días del momento del diagnóstico, ya me puedo vacunar, aplicar la dosis, y en los casos que más adelante se planifique la segunda dosis,
recordemos que depende de la vacuna cuándo nos va a tocar, ¿sí? ¿Qué día? Recordemos, por ejemplo, la Sinopharm son 28 días de la primera y la segunda dosis, la AstraZeneca se va a hacer a las 6 semanas, ¿sí? Y la Sputnik, que estamos esperando que nos envíe. Probablemente va a haber unas novedades en el transcurso de la semana, si se va a poder combinar, y si es así, vamos a tener más posibilidades de adelantar esa segunda dosis tan anhelada de muchas personas que todavía no pueden recibir, porque obviamente todavía no contamos con la misma. Gracias. Muchas gracias, doctor Vivolini. Y antes de irnos a las preguntas que nos realizan los señores periodistas y las señoras periodistas, quiero contarles dos alegrías. Porque como somos familia queremos compartir esto, y más en un domingo. Pues bien, en el día de hoy el doctor Vivolini tuvo el alto honor de acompañar a la señora, ¿el nombre? Esther, a la señora Esther a vacunarse, que ayer nos había llamado la hija Sonia Esther, contándonos que su mamá estaba un poquitito con cierta duda respecto de la vacuna. Bueno, ayer habló el doctor Vivolini con ella, estuvo conversando, habló también con el papá de Sonia Esther, y ambos se fueron a vacunar hoy. Así que gracias, Esther, por que tu ejemplo es valiosísimo para todos y todas. Y la otra alegría que quiero compartir con ustedes es que hoy una mamá nos cuenta de que estaba súper orgullosa de su hija. Esta mamá se llama Olga García y nos regaló una foto hermosa de lo más valioso que tiene en la vida, que se llama Naomi Diana. Y la verdad es una sonrisa maravillosa de Naomi Diana. Gracias, Olga, porque vos como mamá, y como todas las mamás de esta tierra, cuidan y protegen a sus hijos e hijas. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer hoy como comunidad. Cuidarnos entre todos, protegernos entre todos. Y ese cuidado y esa protección van de la mano de dos acciones concretas que muestran su efectividad. Una, por un lado, es lo que significa el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y por el otro lado, también el acercarnos a la... No. Me están haciendo unos gestos, le digo que no. Por favor, no. Eso no. Por el otro lado, la campaña de vacunación. Es muy importante que podamos llevar adelante juntos, todos unidos, la campaña de vacunación. Así que agradecemos muchísimo entonces a Esther que nos haya permitido acompañarla, permitido al doctor Vivolini acompañarla en la vacunación, a su marido y fundamentalmente a Sonia Esther, que nos permitió ayudarla a que mamá y papá se vacunen. Y por el otro lado también a Norma, que nos envió esa hermosa foto de Olga, que nos mandó esa hermosa foto de Naomi Diana. Ahora sí, vamos con las preguntas de los señores y de las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Fernando Domínguez, Radio Toro. ¿Se siguen enviando muestras al Instituto Malbrán a fin de descartar o detectar la variante Delta? De ser así, ¿cuántas se enviaron y cuál es el criterio de selección para el envío de las muestras? Doctora Rodríguez. Sí, el Ministerio de Salud de la Nación tiene previsto que cada una de las provincias envíe la cantidad de muestras de acuerdo a la situación epidemiológica de cada una de las provincias. Es decir, la cantidad no la elegimos nosotros, sino que lo hace el Ministerio de Salud, lo
lo regulan ellos de acuerdo primero al Instituto Malbrán, a la capacidad que ellos tienen para poder realizar, y se arma un cronograma organizado y ordenado. Eso por un lado. Mandamos, nuestra última entrega nuestro último envío, perdón, fue hace 15 días. Nos toca próximamente en 2 semanas otra vez otro envío. Y las muestras se eligen teniendo en cuenta si se trata de un caso inusitado, si tiene el caso revistió alguna gravedad en particular, si se trata de alguna persona vacunada que presente una evolución de la enfermedad también muy inusitada o muy tórpida, muy rápida. Y en este caso en particular, además, nosotros estamos enviando aquellas personas que ingresan a la provincia que vengan o de otras provincias que ya sabemos que tienen el virus Delta, como puede ser Salta, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, AMBA o Buenos Aires. Y también, y eso me gustaría aclarar también, que la provincia está acogiéndose al decreto nacional, donde se vigila a todas las personas que vienen del exterior. ¿Esto en qué consiste? Que cuando ingresan al país por alguna de las vías de acceso, principalmente a través de Ezeiza, se les realiza un control cuando bajan del avión, se les hace esperar hasta tener el resultado y si es un resultado positivo, ahí se encarga directamente el Ministerio de Salud de la Nación de seguir a ese paciente, a esa persona. En el caso de que sea negativo, cumple el resto del aislamiento, que es en total de 7 días, más otros requisitos que pide la Argentina para ingresar al país, lo va a cumplir en la provincia donde la persona declaró su domicilio legal. En este caso, entonces, por eso es que acá en Formosa nosotros también estamos siguiendo los lineamientos que nos marca el Ministerio de Salud de la Nación y tenemos ya varias personas que se encuentran alojadas cumpliendo su aislamiento, completando los 7 días. En el caso de que hubiera alguna muestra positiva de estas personas, estos también se van a incluir en esos envíos que hacemos para controlar el ingreso de la variante Delta. Así es una intensificación que se está realizando para la búsqueda o la pesquisa rápida de esta variante para poder justamente tomar las medidas necesarias. Sabemos que esta variante Delta tiene una alta transmisibilidad, ¿sí? Y uno de los factores que pueden llegar a disminuir y que no se disemine tan rápidamente esta variante es justamente tener las 2 dosis de vacunas. Por eso es que es tan importante y se insiste tanto en que uno se vacune, que acuda a vacunarse, ¿sí? Y no, como decía el doctor Vigolini, no solamente hoy es el único y el último día. Sí, si por algún motivo hoy no pudo hacerlo, bueno, se puede acercar en los días posteriores, teniendo en cuenta siempre cuál fue la vacuna que se colocó como primer dosis, ¿sí? Pero puede acudir a uno de estos centros y vacunarse. Es muy importante porque nos vamos a proteger entre todos. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Hugo Romero, General Belgrano. La inscripción para vacunar a adolescentes con afecciones previas de 12 a 17 años es para toda la provincia y ¿hasta cuándo está abierta la posibilidad de inscribirse? Doctor Vigolini, por favor. Sí, obviamente. La inscripción de las personas de 12 a 17 años inclusive es para toda la provincia. Se van a ir llamando a medida que se terminen de inscribir. No va a haber un límite de inscripción, se van a poder seguir inscribiendo, eso no va a haber problema. Recordemos que a medida que siga llegando las vacunas para de 12 a 17 años, se va a ir ampliando probablemente a las otras personas sin factor de riesgo. Estamos hablando que por la disponibilidad de las dosis, no hay suficiente para el 100% de la población de 12 a 17 años, por lo tanto se elige aquella población de mayor riesgo. Por eso se busca a este grupo de personas. Pero si tuviésemos, y en algún momento seguramente va a ser así, cuando se tenga la disponibilidad para el 100% de esa población, se va a ofrecer la vacuna al 100% de esa población.
obviamente a medida que sigan o lleguen las vacunas. Si se me permite una ampliación con relación a la inscripción. La inscripción está en nuestra página de internet www.formosa.gov.ar/coronavirus. Y queremos contarles, porque ayer justamente varias personas se pusieron en contacto porque tenían dificultades para la carga. Y el problema era que no podían escribir el nombre del hijo o de la hija. Les queremos contar de que en realidad no es necesario escribir el nombre, lo que sí es necesario es introducir el número de documento del hijo o de la hija, el número de documento, porque el sistema automáticamente busca la base de datos y trae el nombre a partir del número de documento. Entonces es necesario meter el número de documento y automáticamente el sistema ya busca en la base de datos del Registro Nacional de las Personas y nos permite ya acceder al nombre de esa persona. Entonces no es que estás teniendo un inconveniente la página, simplemente es una forma de cargar la información. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Rolando Acosta, C3 Noticias, Canal 3, para el doctor Julián Emilio Vivolini. Padres y madres de adolescentes preguntan ¿cuándo comenzará la vacunación para ese grupo etario? ¿Cuántas dosis serán? La vacuna Moderna son 2 dosis, también hay una sola hoy día aprobada con una sola dosis que no está ahora comercializándose en la Argentina, por lo tanto el resto son 2 dosis. ¿Cuándo se está viendo eso? Si mal no tengo registrado, se van a enviar a Formosa 11.000 dosis. Recordemos que son 2 dosis, por lo tanto la mitad sería hasta ahora la posibilidad de administrar esas dosis. Agradecemos mucho la presencia de todos y todas. Hoy Día de la Familia, un hermoso día fresco pero con un sol maravilloso. Invita a que podamos estar al aire libre. Cuando éramos chicos íbamos y tomábamos naranja o comíamos mandarina. La verdad es que es un día especial para eso. Y máxime hoy, 1 de agosto, los 3 sorbitos de caña con ruda, una tradición de nuestro pueblo que nosotros orgullosamente, formoseños y formoseñas, la continuamos. ¿Por qué? Porque nos lo contó mamá cuando éramos chicos. Así que en esa senda de constituirnos comunidad y seguir siendo familia que nos cuidamos entre todos y todas, los esperamos mañana con una nueva conferencia de prensa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.